Hola, ¿qué tal? Esta es la clase número 16 de Perspectiva Filosófico-Pedagógica 2. Bueno, como saben, estamos en el eje 4 del programa Filosofía de la Liberación. Venimos de ver Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire. Y ahora vamos a encarar un filósofo argentino muy importante, de primerísima línea, Enrique Dussel, que justamente escribe un libro del cual vamos a leer unas partes, que se titula Filosofía de la Liberación. Y es probablemente, sin dudas, ¿no? Probablemente uno de los filósofos más importantes de Latinoamérica de todos los tiempos. Y sin dudas, el filósofo más conocido, más representativo de este movimiento llamado Filosofía de la Liberación, que como dijimos, incluye distintos autores de distintos lugares de Latinoamérica, incluye un momento histórico muy fuerte, muy intenso, de mucha discusión, y que tiene en Dussel una de las caras más visibles, y en este texto, Filosofía de la Liberación, un clásico fuerte, un texto muy interesante, muy valioso, y un clásico como es La Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire, ¿no? Es decir, a ese nivel, textos que son realmente importantísimos, y es importantísimo que nosotros los conozcamos y que no sigamos barriendo, ¿no? Como venimos diciendo, esta filosofía latinoamericana debajo de la alfombra, ¿no? Y decir, ay, no hay nada, no hay ningún pensamiento latinoamericano. Bueno, para evitar eso, vamos a dedicarnos entonces a Enrique Dussel. Biográficamente es un filósofo nacido en Mendoza en 1934. Todavía vive, está radicado en México hace muchos años. Cada tanto publica libros. Este año mismo publicó un libro. Eh, Aparece en conferencias y demás. Bueno, se formó en la Universidad de Cuyo, pero estudió en Israel, en Francia, dio clases por todos lados, tuvo premios en universidades de todo el mundo y obviamente se va de la Argentina en 1976, un poquito antes en realidad, porque sufre un atentado muy, bueno, muy impactante y obviamente prohibido por la dictadura, ni hablar. Entonces se radica en México, hace muchos años que vive allá, viene cada tanto a la Argentina, está muy activo, muy lúcido, aparece en varios momentos de los últimos años, tiene una obra enorme, no la podría contar, y bueno, entre ellas, no sé, y todas las obras, bueno, esta Filosofía de la Liberación que les decía se publicó originalmente en 1977, pero tiene muchas ediciones posteriores, prólogos, reimpresiones y muchas traducciones también a distintos idiomas. Y después hay muchos libros de él: Ética de la Liberación Latinoamericana, Introducción a la Filosofía de la Liberación Latinoamericana, varias obras sobre Marx, Política de la Liberación, en fin. Pero, por ejemplo, Filosofías del Sur, de hace unos pocos años, y de este año mismo, 2020, 7 ensayos de Filosofía de la Liberación. Y otro texto que vamos a ver acá también, muy importante, la obra de él, 1492, que hablaremos la clase próxima. Así que es un filósofo muy importante, hay videos también que se pueden ver. Vale la pena realmente conocerlo, muy completo, es un filósofo muy completo, que hace lecturas rigurosas de filósofos clásicos y también de filósofos contemporáneos, y que tiene una visión situada, ¿no? Posicionada desde el lugar que juega Latinoamérica en el concierto mundial, con esta perspectiva que venimos señalando de la liberación, ¿no? Es decir, venimos de una tradición de opresión que ya viene con la conquista, con la colonización, pero también con el capitalismo, ¿no? También con las oligarquías y luego con el capitalismo en este siglo XX, siglo XXI,
se sigue reproduciendo de distintas maneras. Con lo cual, la perspectiva de liberación está siempre como un horizonte de lucha o hacia el cual tenemos que ir en función de emanciparnos de estas cadenas que nos atan de distintas maneras y en distintos momentos históricos. Bien, bueno, todo esto en cuanto a presentación. Vamos ahora al texto, que nosotros tomamos una selección de pasajes del libro Filosofía de la Liberación, y esto que Dussel considera el punto de partida. El punto de partida es la cotidianidad acrítica, ¿no? Así se titula el apartado que tenemos para trabajar. Es decir, el punto de partida es la vida cotidiana. La filosofía parte de la vida cotidiana, se inicia con la vida cotidiana. ¿Y qué pasa en la vida cotidiana? Bueno, estamos rodeados de objetos a los cuales la filosofía le llama entes. Ente significa lo que es. Y esos objetos los utilizamos, son instrumentos que nos sirven para vivir, ¿no? Para todo, para nuestra vida práctica, ¿no? Nos relacionamos con cosas que nos son útiles, que nos sirven para vivir, ¿no? La mesa, la silla, la ropa, son cosas que utilizamos para vivir. Y nos relacionamos con esos entes, dice Dussel, de modo acrítico, es decir, sin crítica, ¿no? Los objetos no nos llaman la atención, ¿no? Porque están siempre ahí. Nos llaman la atención cuando no los encontramos, digamos, ¿no? Cuando pensábamos que estaban ahí, no estaban. Pero los objetos están siempre ahí. Generalmente no se mueven, salvo en las películas de ciencia ficción o de terror o infantiles. Bueno, no nos llama la atención además porque estamos cotidianamente, o sea, todos los días, rodeados de esos objetos. Y entonces los naturalizamos. Vivimos una vida cotidiana que asume que los objetos están dados, están ahí, ¿no? Y son como nuestra relación con el mundo cotidianamente, y nos aprisionamos en esa vida cotidiana, ¿no? Porque somos presos de esa cotidianidad y de ese relacionarse instrumental con los objetos. Esta es la ingenuidad primera, ¿no? El modo acrítico de la cotidianidad. Creer que los objetos están ahí simplemente, ¿no? Nos son dados y no hay nada que problematizar. Es decir, se da por natural que eso es así. Por supuesto, dice Dussel, hay otras ingenuidades, y pone dos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Occidente, o sea, Europa, se cree dueña de la civilización, ¿no? Es decir, son cosas, así como la realidad cotidiana lo que hace es naturalizar un montón de cosas porque son obvias, porque están siempre ahí, porque no podemos dudar de ellas. De la misma manera, Occidente se considera naturalmente portadora de la civilización. Y por ende, todo lo que es distinto, o sea, América, es lo salvaje. Y lo mismo pasa con el científico. El científico es el segundo ejemplo del centro, cree que su ciencia es la verdad, ¿no? Es la verdad. Es decir, cree que lo que conoce es lo único cierto. Y todas otras formas distintas de conocer son superstición, hechicería, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Está despreciado como no tiene valor científico. Entonces, esta cotidianidad lo que hace es que día a día nosotros hacemos más o menos siempre lo mismo, ¿no? Siempre lo mismo. La vida cotidiana se compone de un montón de acciones que son similares todos los días. Somos seres de costumbre, ¿no?
nos levantamos, hacemos esto, hacemos lo otro, aquello, y salimos, hacemos esto, y volvemos y hacemos, y siempre es lo mismo. Si lo pudiéramos ver figura con figura todos los días, vamos a ver que la cotidianidad tiene ese repetir siempre lo mismo. Y entonces, ¿qué pasa? El repetir siempre lo mismo hace que uno siempre espere lo mismo. No va a esperar algo distinto, no va a esperar levantarse, no sé, y ver un mate que está flotando en el aire. Nunca va a esperar eso uno. ¿Por qué? Porque nunca lo vio. Eso sería como un de golpe, es todo distinto. Bueno, de la misma manera, entonces, la repetición de lo mismo impide la aparición de lo otro, ¿no? El otro o lo distinto, es la exterioridad. Este es el segundo punto que tenemos de Dussel para analizar. La exterioridad. ¿Y qué es la exterioridad? Bueno, ahí vamos. Primero decir que exterioridad es la categoría básica más importante, dice Dussel, de la filosofía de la liberación. Hay que tener en cuenta esto, es muy importante. Y es lo que va a dar, esto lo vamos a retomar al final del texto, un discurso nuevo en la historia de la filosofía. ¿Por qué? Porque hay una realidad histórica nueva, ¿no? Y esa realidad histórica es esa realidad del otro que ha sido silenciada, reprimida, vencida, escondida, etc. Entonces, esa realidad histórica que va a salir a la luz va a generar una nueva filosofía, ¿no? Esa es la posición de Dussel. Esa realidad histórica, si reflexionamos sobre ella, o sea, si hacemos una filosofía auténtica y situada, y damos cuenta de esta realidad que estaba escondida, reprimida, encubierta, bueno, entonces vamos a poder tener una nueva filosofía, y una filosofía auténticamente latinoamericana, ¿no? Genuinamente latinoamericana, y no una copia de filosofía extranjera, como veníamos señalando ya con varios autores antes, ¿no? Bien, en la realidad, dice Dussel, siguiendo varios discursos filosóficos que plantean esto en el siglo XX, en la realidad entonces nos encontramos con un ente que es muy particular, ¿no? Es decir, no, todo es ente, sí, todo es ente, pero hay uno que es distinto, hay uno que no es ente, que es diferente. Entonces dice Dussel, entre los entes, entre todo lo que es, las cosas, hay uno sui generis, ¿no? O sea, sin género, distinto. Y acá juega con la palabra distinto, le pone el guión en el medio, porque distinto significa separado y extinguido, ¿no? Es una combinación, es una... El dis implica separación, distancia, ¿no? Ser aparte significa. Y el stinto, del distinto, no de la palabra, significa, stinto viene de extinguido, ¿no? Entonces, claro, separado y negado, ese es el distinto. Separado, excluido y negado. Y ese es el que aparece. Ese que aparece, para Dussel, es el rostro del otro. Aparece y aparece como una cara. No es una cosa, no es un objeto, no es un ente más, es una cara. Y cara implica persona. Y esta persona es la que no veíamos. Ese es el otro. Ese es el otro. Que en la cotidianidad hasta ahora venía solo apareciendo como un ente más. En nuestra vida cotidiana aparece como un ente más, ¿no? Nos subimos al colectivo
dice Dussel en el otro texto, la introducción a la filosofía de la liberación que usábamos antes. Acá dice, me subo a un taxi. Y claro, uno al chofer ya directamente le pide el boleto, ¿no? No se saluda al chofer. Esto es una costumbre rara que hemos perdido, o una buena costumbre que perdimos, o una costumbre rara que adoptamos de ir y decirle cuánto es el boleto, hasta dónde va, en el caso del taxi. Pero entonces se lo toma como un ente, como si fuera simplemente una prolongación del auto, o del colectivo, o del volante, o de lo que quiera, que está inserto en un sistema mecánico, ¿no? No como una persona. Pero de golpe, esa persona te dice, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Y ahí se rompe la cotidianidad y aparece ese otro que corta, ¿no? Que desquicia el repetirse monótono de la cotidianidad. Por eso el otro siempre aparece como una revelación, como un aparecer que irrumpe, que de golpe sacude, molesta, viene de afuera, ¿no? ¿Y qué hace? Se recorta del sistema de objetos, dice, no es un ente más, y aparece como libertad, no como cosa, como libertad que interpela, que provoca, y que se resiste, dice Dussel, a la totalización universal, ¿no? Perdón, a la totalización instrumental. ¿Qué quiere decir totalización instrumental? Reducirlo a la condición de ser mero ente, prolongación de la máquina, ¿no? Como veníamos viendo con la ingenuidad crítica. No es algo, dice Dussel, es alguien. Y ese alguien interpela. Interpela. Bien. Voy a echar mano de algunos ejemplos que usábamos en clase. Porque claro, el otro siempre parece que es otro, ¿no? Que nunca es uno. Y en realidad todo lo que vamos a entender acá es que uno es otro y el otro es uno. Cuando estábamos en clase normales, ¿no? ¿Qué pasa si de golpe entra a clase un linchera? ¿No? En el medio de la clase aparece un linchera. ¿Cómo lo van a mirar ustedes? ¿Cómo lo mirarían ustedes? Pero ¿qué pasa también si entra alguien vestido de traje? ¿Y cómo vamos a ser mirados nosotros por alguien vestido de traje? Es decir, uno también es el otro muchas veces, ¿no? En mi caso, siempre desprolijo, con barba. Cuando se viene la nochecita, ¿no? Y uno va caminando por la calle, ya ves que la gente se asusta del aspecto de uno. Y fácilmente podría ser confundido con un linchera. Con lo cual, entonces, uno también es el otro, ¿no? Y si no me creen, es muy fácil. Cualquiera de nosotros que quiera ir ahora, ¿no? A entrar a un country, ¿no? Vengo acá al country, ¿no? Nos van a revisar como si fuéramos delincuentes. Entonces no es solamente que uno ve y el otro sí es el pibito de gorra, peligroso, que me puede. Uno mismo es el otro para cierta gente. El otro es el que molesta, es el que no cuadra, es el que no reproduce los parámetros de normalidad. Ese es el distinto, ¿no? Ese es el que es el morochito o la morochita, es el gordito o la gordita, es el que se viste mal, es el que tiene un, no sé, un defecto físico, es el homosexual, es el que se pinta un mechón en el pelo. Ese es el otro. Ese es el otro. Ese es el que recibe la mirada
sancionadora. ¿Cómo sos así? ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo? ¿No? De la sociedad. Ese es el otro. El otro es un ser humano. Y acá hay una distinción muy importante en el texto de Dussel. El ser es luz, ¿no? Fundamento del sistema y del sistema de sistemas. Y entonces el ser se separa de los entes, ¿sí? Se separa, el ser no se termina en los entes. Ese más allá de los entes, ese fundamento del sistema y esa luz es el otro. Es el que rompe la reproducción o la repetición de lo mismo. Y es una persona, es un ser libre, es una totalidad autónoma, separada, libre, una realidad realísima, ¿no? Dice Dussel, es una realidad más real que la realidad, que esa realidad cotidiana, acrítica, falsa, mecánica, etc. Entonces, ese otro es una revelación, es una interpelación que viene desde más allá y rompe el sistema, aparece ahí, ¿no? Y dice: tengo hambre. Es el mendigo que hemos naturalizado como parte del paisaje, pidiendo, niños pidiendo, trabajando en la calle. Bueno, lo hemos incorporado, eso, pero eso no está bien, eso es parte de un sistema que es injusto y que nos vuelve cada vez más insensibles a vivir, ¿no? Y que estamos dispuestos a vivir con gente que no tiene condiciones mínimas dignas para vivir. Hasta con más perversión todavía, culpándolos, ¿no? Con los medios, con la estigmatización, con tanto discurso conservador dando vueltas que además los culpa. Dicen: no, pero ellos quieren vivir así porque la pasan bárbaro, ¿no? La pasan bárbaro. Tienen la culpa de lo que hacen. Quisiera verte en el lugar de esa persona, a ver si la pasarías bárbaro, a ver si tuviste las mismas oportunidades realmente, a ver si la suerte te acompaña, y ese tipo de discursos tan pero tan negadores y tan nocivos para la sociedad. Entonces, hay dos lógicas, dice Dussel. Está la lógica de la totalidad, que subsume la diferencia, la niega y la hace como reproducción, ¿no? Como ser parte de la reproducción de lo mismo. Y en cambio, la lógica de la exterioridad, que es la que está reivindicando la filosofía de la liberación, presenta al otro como un abismo, como un corte, como un enorme vacío. Y esta lógica de la exterioridad es histórica y es analéctica, donde el prefijo ana significa más allá, ¿no? Más allá de la dialéctica, y remite a la analogía, parecida, pero no, pero distinto. Cada persona, este es el ejemplo, dice Dussel, cada persona nace en el útero de alguien, sí, pero nace separada. No es una prolongación, aunque algunos padres crean que sus hijos son una mera prolongación de sí mismos, ¿no? Eso, pobres pibes, digamos. Sino que es un ser nuevo, distinto, y que establecerá un mundo propio y un proyecto propio, único, diferente, y es un ser libre. Es un otro, y su alteridad irá creciendo con el tiempo, a medida que crezca, ¿no? Entonces, esta lógica de la exterioridad apunta a la distinción y no a la identidad, sino a la convergencia, ¿eh? No somos parte de lo mismo. Tenemos que ponernos de acuerdo, que es otra cosa. Eso es la convergencia. No es identidad, es convergencia. Bien. El punto 4, ¿no? 2.4.4, interpelación del otro. Bueno, acá tenemos de nuevo, ¿no? El otro es una alteridad de todo sistema,
está más allá de lo mismo, de la totalidad, irrumpe, es lo extremadamente distinto, lo que no se condice con lo cotidiano, lo enorme, que significa lo que está fuera de la norma, ¿no? Y es el pobre, el oprimido, el que está fuera del sistema, la exterioridad. Y tiene esta persona, este otro, un derecho absoluto por ser libre. Esto del derecho absoluto lo vamos a... Hagamos un punto ahí, un asterisco a tener en cuenta para relacionarlo con Hinkelamert, porque hay un sistema muy vigente hoy en día llamado neoliberalismo que niega este derecho absoluto de la persona. Y que considera que hay un derecho absoluto a partir de las cosas, ¿no? Es decir, no a partir de ser persona. Ser persona no da ningún derecho. Lo que da derecho es tener cosas. Es lo contrario de... Es la inversión del pensamiento, ¿no? Es lo contrario de lo razonable, mínimamente razonable. Bueno, eso ha logrado el neoliberalismo. Este derecho absoluto a ser libre se funda en su dignidad humana, su rostro, es provocación. Y acá también Dussel juega con la palabra provocación, ¿no? O sea, que está adelante y que viene, que llama, ¿no? Desde adelante, provoca. Y por supuesto, trae. El otro es el infierno, ¿no? Es el caos, es la caída de la. El quiebre de la buena conciencia del opresor. El otro es el que viene a dar cuenta de por qué el opresor vive tan bien, ¿no? Por eso es el oprimido. Y acá hay una cercanía muy fuerte de Dussel con Freire, aunque él cita una serie de filósofos europeos muy importantes, algunos del siglo XX, algunos más viejos que otros, pero bueno. El otro entonces, el que aparece de afuera, fíjense finalmente este punto, no es un individuo, sino que es una comunidad. ¿No? El otro es comunidad antes que biografía. El otro revela un pueblo, no una persona singular. Ese rostro del mestizo, las arrugas del indio, el esclavo africano explotado. Ya vamos a ver qué pasaba con cada uno de estos rostros, los rostros del pueblo uno, como figura en el otro texto. Entonces, el otro es el que se presenta en el cara a cara, en el rostro a rostro, ¿no? Como una experiencia entre dos personas. Pero claro, no son dos personas, son dos grupos. No, no soy... volvamos al ejemplo cotidiano. La alteridad, el otro, refleja todo un mundo distinto a mi cotidianidad. ¿No? Intentemos entrar en el country, de nuevo. El negrito que intenta entrar en el country. Es todo el country, blanco, puro. Sabemos que no es así, ¿eh? Sabemos que no son ni blancos, ni puros, ni buena gente. Pero bueno, eso que quede entre nosotros. Contra todos los negritos, o sea, el que aparece como individuo en realidad es un todo que está por detrás, mucho más grande, y al cual se odia generalmente y se desprecia o se quiere reconocer solo como servidumbre, pero además se le adjudica a todos los peores. Esto también vimos un pasaje de Freire, ¿no? Son delincuentes, son ventajistas. Bueno, todo lo que hace la élite, todo lo que hace el opresor, cree que lo hace el oprimido. Pero entonces no es un problema de uno contra uno, es un problema de grupo contra grupo, ¿no? Donde la individualización en realidad es una deformación. Cada rostro es un grupo y remite, fíjense qué interesante, a la cuestión de sexo, género, de clase social, de raza, de nación. Estas son todas instancias de discriminación, muy fuerte, de otra edad. El otro son las mujeres, ¿no? Las feminazis. Así le dice el machirulo, las feminazis. Todas las mujeres son eso.
son los negros, son la raza, bueno, fíjense, ¿no? Y las discriminaciones hacia países vecinos, ¿no? Países hermanos de nuestra patria latinoamericana. El otro siempre es estigmatizado, siempre es visto como lo negativo, como lo que está mal, como lo que no encaja dentro del sistema. ¿Sí? Y eso es la negrada, eso es el pueblo. El pueblo en el sentido bajo, ¿no? Lo popular. ¿Y quién es el pueblo? Bueno, el pueblo va teniendo muchas formas. Hoy serían los marginales, los que están afuera del sistema, ¿no? Los que van a pedir planes, los que van a cortar calles por comida o por lo que sea, o para que le repongan la luz. Otra época eran los cabecitas negras, ¿no? que se atrevían a pedir derechos, ¿no? Y así. Y otra época eran los gauchos que querían un país federal. Y otra época eran los caciques que organizaban ciertos saqueos y que iban tratando, digamos, de resistir al avance de la frontera de los conquistadores. El otro siempre es ese, ¿no? Es el malo, el que la película oficial va a presentar como el malo. El que tendría que quedarse conforme con ser inferior y vivir mal. Ese es el otro. Y ese otro es lo social, es social, histórico, es lo popular. Y por eso tenemos que empezar hasta romper incluso la noción de belleza, dice Dussel. Porque no son rostros feos. Nos han enseñado a verlos como feos. Son la belleza latinoamericana, ¿no? Y acá hay un video hermoso, independientemente de la música, si les gusta o no, no importa, hay un video muy lindo por el video, no sé si por la canción, la letra de la canción está muy bien, la música, bueno, que se llama Latinoamérica, ¿no? De Calle 13. Bueno, ahí están los rostros del otro. Esos rostros, ese color, esa paleta, esa diversidad, fisonomías, esa heterogeneidad imposible, ¿no? No son todos rubios iguales, no somos todos negros iguales, no. Somos todos muy distintos. Muy distintos. Pero también con algo común que estamos indagando en esta materia. Pero no feo. ¿De dónde sacaron que eso es feo? ¿De las publicidades de Chiqui? ¿O de las publicidades de Benetton que se roba a media Patagonia hablando de otro? Bueno, y no voy a seguir. Pero entonces, tenemos que romper esa construcción de belleza dada por los parámetros, ¿no? Por los modelos que nos imponen los medios, que nos impone Occidente. Ahí también está el problema, ¿no? Cuando decimos negro de mierda, negra de mierda, qué feo es, qué fea es. Seguimos reproduciendo la lógica de la opresión, de la totalidad, de tenerse que repetir lo mismo. Que el feo es el que no repite los parámetros de belleza de lo mismo. Eso es poder y eso es dominación. ¿Sí? Eso es otra manera de seguir negando al otro. Y vamos a ver, en última instancia, que todo este problema del otro que venimos conversando acá hace referencia a un gran otro que somos nosotros. Pero ahí es literal, ¿no? Es decir, Europa se coloca como centro de la civilización y considera a América como el otro. Y le niega incluso la condición de persona, y por eso justifica la esclavitud, el sometimiento, la explotación, la expoliación también de bienes. Es decir, todo lo que se desencadena desde la conquista hasta acá.
Y ya desde la conquista los europeos, o algunos europeos, por ejemplo, piensan que los americanos son vagos, ¿no? Y por eso traen negros africanos porque son trabajadores y la mitad matan millones en el medio de eso, además de hacer un negocio fabuloso. Pero entonces, ese otro somos nosotros. Nosotros somos el otro que no tiene, que la historia universal no le ha dado entidad. Somos los distintos. Y somos, obviamente, pueblo. Somos de abajo. El problema es que muchas veces nos comemos el verso de pertenecer, nos blanquizamos, nos creemos oligarquía o élite, y entonces terminamos buscando nuestros otros para someterlos, para tenerlos de oprimido. Pero ya veíamos con Freire que eso no funciona y que eso no es así. Aunque haya sido ese proceso también parte de nuestra historia, como veremos en el siguiente texto de Dussel. Bueno, para cerrar entonces, el problema e hipótesis de la filosofía de la liberación. Esto es muy bueno, quizás deberíamos ponerlo al principio, pero sirve para contextualizar un poco de qué va la filosofía de la liberación, igualmente está hacia el final del texto de Dussel. La filosofía de la liberación dice parte de la vida cotidiana, ¿no? Y va a reflexionar sobre determinados hechos. Más o menos desde 1965, un grupo de filósofos latinoamericanos se preguntaron, o se preguntan, ¿es posible hacer una filosofía, o es posible hacer filosofía en países subdesarrollados? Y acá, claro, hacer filosofía significa pensar, pero auténticamente, no pensar copiando como piensan otros. Se puede filosofar auténticamente en una cultura que es dependiente y dominada. Y si se puede, la pregunta es ¿cómo? Claro que sí, creemos que es posible una filosofía latinoamericana. El asunto es cómo, ¿no? Y ese es el problema central de la filosofía de la liberación. ¿Es posible una filosofía latinoamericana, africana, asiática? Una filosofía desde la periferia, ¿no? Es decir, desde todos los dominados del planeta y no desde el centro, que es Europa, históricamente. Y acá menciona Dussel a un autor peruano, Salazar Bondi, Augusto Salazar Bondi, que en 1960 y pico dice no, porque el dominado ha adoptado la ideología del dominador, ¿no? O del colonizador. Y nosotros vimos con Freire que justamente cuáles son esos mecanismos de dominación y de adopción, ¿no? de alojamiento de la ideología del opresor. Y por eso pensamos en cómo hay que desarmar esos mecanismos. Pero otro grupo de pensadores, en Argentina particularmente, y formando parte de un librito que se titula Hacia una filosofía de la liberación, donde participan muchos autores, dice, sí, hay otra posibilidad. Se puede filosofar desde Latinoamérica, y siempre y cuando, obviamente, no se imite el discurso de la filosofía del centro y se descubra otro punto de partida con otros temas, ¿no? Es decir, este es el punto. La filosofía latinoamericana no tiene que copiar la agenda, digamos así, temática de la filosofía del centro. Tiene que preguntarse cuáles son sus propios problemas y también cuál es su propio método. Tampoco tiene que copiar los métodos de afuera. Y por eso este libro, dice Dussel, titulado Filosofía de la Liberación, funciona como un marco teórico provisorio, pero que permita orientar ese desarrollo futuro, ¿no? De temas y métodos propiamente latinoamericanos. Y entonces, y partiendo de un punto de partida, que es la disimetría, ¿no? Es decir, no hay simetría
entre centro-periferia, dominador-dominado, capital-trabajo, totalidad-exterioridad. Tenemos que romper esa idea de que estamos equiparados, estamos por debajo y tenemos que repensar todo lo pensado hasta ahora, ¿no? Y pensar sobre todo lo no pensado. Muy interesante esta idea final de Dussel. Repensar toda la dominación habida y hasta ahora, cómo se ha ido generando, aceitando, ajustando esa dominación, reconfigurarlo desde el lugar de dominado, pero también visibilizar todo aquello que, por ser la mirada del dominador, no estaba visibilizado. Y justamente en eso consiste el proceso de liberación. Y en eso no solo se juega el pensamiento, sino también la praxis. Porque la filosofía es acción, es actividad, que incluye pensar, pero también actuar en consecuencia. Bien, esto es muy interesante como desafío, como problema. Y ahora vamos a encarar en la próxima clase un problema fundamental e ineludible. ¿Cómo pensar 1492? Ese es el punto clave para desarmar la versión de la historia del dominador, para rearmar, para reconocer, reconfigurar la visión desde los dominados y para empezar a visibilizar justamente y pensar lo que no fue pensado, lo que no fue visibilizado. Una última cosita que me quedé pensando, pensé que había leído mal, que había leído disimetría. Bueno, no es dismetría. Esto es la página 256 abajo. Entonces, como me agarró duda, y yo lo tomé como asimetría. Es cierto, hay una asimetría entre dominador y dominado, capital y trabajo, totalidad. Eso sin duda. Pero dismetría significa, lo fui a buscar, diferente medida. Diferente medida. Y se utiliza en la medicina, por ejemplo, para decir que hay un miembro, las extremidades tienen mayor o menor medida, ¿no? Es decir, no tienen la misma medida, sino que tienen una medida distinta. Me parece que es interesante el matiz de la palabra, porque esta diferencia de medida es parte de nuestra emancipación mental, y no solo mental. Es decir, no podemos medirnos a nosotros con los mismos parámetros con que medimos al europeo, ¿no? En ese sentido, la medida es diferente, es distinta, y lo distinto no está mal. De hecho, cuando lo busqué la palabra, aparecía como una enfermedad, como una deformación, como algo negativo. Bueno, no, tomado el ejemplo acá, tenemos que desarmar esa idea de enfermedad, deformación, algo negativo, porque no somos eso. Somos distintos, tenemos otros parámetros de medida. Me parece muy interesante esta palabra rarísima que no conocía, siempre aprendemos algo nuevo, dismetría. Y con esto ahora sí, nos vemos la próxima.